Bueno, pues para comenzar hablando de este conflicto en nuestra entrevista personal, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Paso a presentarles. Él es Salustiano García, es militar retirado, coronel retirado del Ejército Español. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, está usted realizando un seguimiento prácticamente diario de lo que está significando esta guerra en el corazón de Europa, que es el conflicto más importante que había visto el continente desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, ahora mismo, ¿cómo va la guerra? Pues la guerra, teniendo una información evidentemente no de contacto directa, sino por lo que va saliendo en determinados informes de inteligencia, fundamentalmente el país que está produciendo una mayor información que hasta ahora se acerca bastante a la realidad sobre el terreno es Gran Bretaña. Y bueno, hay frentes estabilizados, eh, con diferentes ofensivas y contraofensivas de carácter local, Mm, y un poco a la espera de si puede surgir o puede surtir algún efecto la concentración, digamos, de reemplazos que ha hecho la Federación Rusa con vistas a una posible, en algunos casos se habla de una gran ofensiva. mm, Yo no creo que vaya a ser así, ni que sea posible, pero sí que se podría dar una intensificación en determinadas zonas donde a la Federación Rusa le interesa consolidar las líneas alcanzadas mm. y tratar, que eso es lo deseable dentro de la dificultad de hacer cálculos sobre duración, consolidar unas posiciones que puedan dar paso a un tipo de armisticio o Ujú. de solución con intervención incluso de grandes potencias a nivel diplomático para intentar buscar un apaño, por decirlo de alguna manera, en que no se quede tan reflejado el fracaso Sí. de las expectativas iniciales de la Federación Rusa, que eran evidentes, otras serán, a la situación actual. Ujú. Tradicionalmente, los rusos han sido, bueno, pues, o tienen la costumbre de aprovechar los aniversarios de según qué fechas para lanzar sus grandes ataques. Por ejemplo, en la Guerra Mundial, la Operación Bagration, donde barrió prácticamente todo el frente alemán. ¿Sería entonces esperable o no, tal y como me decía, un ataque mañana, que se cumple un año de la invasión? Yo no creo que sea así, que sea posible, digamos, por las capacidades que se puedan tener en un momento dado de hacer algún tipo de acción en ese Mm, sentido. Esto está más en el relato, ¿no? El mm, discurso de Putin ayer fue un discurso, evidentemente, para un relato interno, ¿no? Para consumo propio. Hay que darse cuenta que la moral de combate de las fuerzas en conflicto es un aspecto muy importante. De hecho, mm, se ha demostrado que las unidades ucranianas en eso sí que han sido bastante superiores a las capacidades rusas en su sentido de voluntad de vencer, de su ujú, voluntad. Este es un principio fundamental del arte de la guerra, es la mm, voluntad de vencer. No es todo medios materiales ni capacidades logísticas, también está el componente humano, que es fundamental. Y en este caso yo creo dificultoso que se pueda dar con estos refuerzos y con estas posibilidades que tiene la Federación Rusa una gran escalada. mm. Sí puede haber alguna acción que ya la está viendo, con sistemas de arma de un poco más de largo alcance sobre Kiev, sobre zonas neurálgicas que tengan efectos mediáticos a nivel de opinión Sí, pública sí. internacional. Eso sí que se puede dar. Pero lo que es una operación que se lleva hablando mucho de ella, una gran ofensiva a todos los niveles, que tenga una capacidad clara de cambiar las cosas de forma muy clara hacia la Federación Rusa, yo creo que no, yo no la veo, vamos, Ujú, ujú. sobre el terreno. Así todos son los rusos ahora mismo quienes tienen la iniciativa estratégica, es decir, quienes van a decidir dónde va a ser el próximo golpe. La iniciativa es un tema siempre muy controvertido, Mm, porque este frente hay que analizarlo desde el principio de la guerra. Fue muy ambicioso mm, en los objetivos políticos, donde hubo realmente un fallo, digamos, yo creo, de eficacia en la invasión rusa de Ucrania, fue que no hubo una coordinación clara entre los objetivos que marcaba la política y los verdaderos objetivos militares, que en esto los técnicos, los profesionales, los militares, los estados mayores son los que tienen una capacidad mayor de análisis, ¿no? ujú, Entonces, ahí la política fue un poco por su cuenta,
y se dejó llevar que el carácter estratégico, táctico, convencional, fue un fracaso precisamente por eso. Entonces, yo no hablaría de iniciativas, yo hablaría de capacidad de captación de la opinión pública, sobre todo interna, para mantener la alimentación, aunque dicen que el ruso es muy sacrificado, y que tal, hay un momento que hay que darse cuenta que estamos hablando de ya más de 100.000 muertos, ¿no? O sea, esto, aunque un muerto en el lado ruso es menos, da como produce menos mal dentro de la población que en el otro lado, porque hay una mentalidad, digamos, de asunción de la situación, la mentalidad soviética viene de lejos, muy clara, ¿no? Pero evidentemente hay una dificultad de vender lo que está pasando en el día a día, por mucho que Putin tenga controlado hasta niveles absolutamente detallados la opinión pública dentro del país, ¿no? Claro. Bueno, decíamos al inicio que desde que el mundo es mundo, cuando se inicia una guerra siempre parece que va a ser corta, que se va a arreglar en muy poco tiempo. ¿Qué falló para que esta guerra no fuese corta? Es decir, yo recuerdo los primeros días de la invasión, los rusos se situaron a las puertas de Kiev y decías, bueno, esto ya está. Toman Kiev, cambian el gobierno y todo se acabó. ¿Qué pasó para que el considerado a priori como uno de los ejércitos más potentes del mundo, de repente no lograra establecer sus objetivos? Creo que en el aeropuerto los masacraron con una operación aerotransportada. ¿Qué pudo pasar? Yo cuando hablaban... Te voy a poner un ejemplo que es muy didáctico, para que veas que no es fácil hacer previsiones, ¿no? Nadie tiene la bola de... hablando con un compañero mío de profesión, este manifestó que la guerra duraría 14, 15 días. De hecho, hubo un almirante, creo recordar, en la televisión pública española, que manifestó que esto iba a ser como cuando la anexión de Crimea en el 2014, que los propios mandos del ejército ucraniano se iban a pasar a las filas soviéticas y que rusas, Federación Rusa, uno sigue todavía con el enemigo convencional, ¿no? Son los herederos. Es una deformación académica que tenemos, que se estudió en su momento, en mi época académica, se estudiaba el enemigo convencional, correcto, que era la Unión Soviética. Bien, entonces la Federación Rusa, en este caso, esos cálculos que te decía eran de que el ejército ucraniano, por la información de que había, eran mandos que iba a pasar lo mismo que en Crimea, se iban a pasar al otro lado, un sueldo fijo, una nómina, una seguridad laboral y tal. Y también calculaba semana y media. Yo siempre pensé que lo que había ocurrido en Ucrania desde el 2014, a nivel ya de apoyo directo e indirecto de otras potencias, ahí había habido ya una formación dentro del propio ejército ucraniano que les dio unos mejores procedimientos. O sea, digamos que el ejército ucraniano le ha sorprendido a mucha gente, pero los procedimientos que se utilizan en combate están muy regulados y están entrenados, ¿no? Y su entrenamiento fueron pues, prácticamente 8 años, desde el 14 hasta el 22, del Donbass. Entonces ahí ya hubo, digamos, una capacidad que fue mucho más elevada. Y después un componente fundamental que la moral de combate, o sea, quiero decir, el espíritu de resistencia, la defensa a toda costa, que se llama también en las defensivas, en los combates, en la táctica. Entonces yo creo que falló que Rusia no era tan todopoderosa como se suponía y que las expectativas, como te decía antes, los objetivos políticos fueron excesivamente artificiales, los marcados. Entonces tú cuando mueves una capacidad de combate, por ejemplo, hacia la operación al norte, hacia Kiev, el aeropuerto, todo eso que se preparó, lógicamente, con un detalle de doctrina militar claro, fallaron las corrientes logísticas, fallaron muchos elementos de carácter menos táctico que la propia capacidad en zona del país invadido para actuar constantemente sobre esos trenes logísticos y de combate, que fue lo que hizo Ucrania, porque nunca hubo un enfrentamiento directo, siempre hubo un enfrentamiento haciendo un poco uso de la terminología de guerra de guerrillas, pero muy eficaz, ¿no? Entonces, ese potencial, bueno, tenemos Vietnam, ¿no? Si podemos llevar a un ejemplo así muy paradigmático, ¿no? Tú tienes una gran potencia militar, pero después está el terreno y está el combatiente.
claro. Y Pero, yo soy de infantería claro. y sé que el espíritu de un infante en su pozo de tirador pues puede ser un tema muy complicado para una gran potencia. En este caso, no es solo eso, sino que estoy hablando ya de procedimientos de combate que han demostrado los ucranianos que realmente los llevan a la práctica y los llevan bien. Su único problema ahora mismo es la alimentación en armas y en capacidades para poder seguir sosteniendo el combate, ¿no? Que es muy complicado eso. En aquellas fechas, va a hacer dentro de unos días, un año, incluso se vieron fotografías de una gran columna blindada rusa, en este caso, ocupaba, bueno, no sé, una distancia enorme, van rumbo a Kiev, la artillería de largo alcance rusa ya tiene dentro de su radio a Kiev, y aquello se diluyó como un azucarillo. Quiero decir, ¿qué le pasa al ejército ruso? ¿Es un ejército tan machacado internamente? Yo creo que el ejército ruso, por lo que se puede intuir de determinados informes, está mal mandado. O sea, que los procedimientos anticuados, una gran dificultad de reemplazo de efectivos, el soldado curtido en conflictos como Chechenia, los más cercanos, Georgia y tal, fueron conflictos, ahí sí que hubo una gran superioridad y prácticamente no hubo enemigo, era muy distinto, y aquí se encontraron ya con una consolidación de combate importante. Ucrania es un país muy grande y la ambición de dar el golpe de efecto en Kiev les pasó factura, pero evidentemente les pasó factura por lo que te comentaba antes, porque tú no puedes teniendo superioridad aérea, unos trenes de combate, alimentación del combate, que con un carro de combate que se estropee, por ejemplo, en la línea de ese tren, no se pueda mover nada porque no hay espacio para maniobrar. O sea, cosas tan elementales de estudio de factores de decisión militar, pues no estaban contemplados. Vuelvo a decirte que la parte política estiró demasiado el chicle y falló todo. Entonces, por eso tomaron la decisión del repliegue, ¿no? Que se hizo hacia... Si hacemos un paralelismo, que no sé si es válido hacerlo, cuando Alemania invade la Unión Soviética, se encuentra con un ejército soviético que no responde, que desmoralizado, se rinden en masa. Solo en la zona de Kiev los alemanes hacen más de 300.000 prisioneros, que se dice pronto. Bien, un ejército como muy desastroso, el ejército soviético de la época. En el 41, en el 42 se va estabilizando, en el 43 ya empieza a ser un ejército. Esta vez a los rusos les pasa lo mismo, es decir, ahora mismo tienen un ejército malo, en una palabra, pero si el conflicto se prolonga, pueden volver a, no sé si a base de férrea disciplina u orden de los comisarios, pueden volver a tener un ejército de primera línea. Yo creo que Putin y la Federación Rusa, para salir del atolladero, va a tener que intentar obtener algún resultado, como te decía, más local, de consolidación de zonas y de territorio, y buscar ese armisticio. No es que el ejército soviético esté mal mandado, sea un desastre, no es eso, es una mezcla de muchos factores, ¿no? Pero quizás sí que los procedimientos de mando y de control sobre las unidades no han funcionado. De hecho, uno de los problemas que tienen ahora, con esos pequeños éxitos, entre comillas, de las unidades estas de milicias de Wagner y demás, en la zona de nunca me acuerdo, nunca me sale el nombre de ese pueblo, a ver si me lo voy a decir exactamente, esos éxitos que han tenido en Bakhmut y en Soledad. Ahora mismo el propio ejército ruso está tratando de controlar a esas unidades, porque son unidades que funcionan autónomamente, no están dentro de los procedimientos de combate del propio ejército ruso. Incluso les pasa lo mismo con las repúblicas autónomas, entre comillas, de Lugansk y Donetsk, que ahí también se han formado unos ejércitos en la famosa guerra híbrida que les sirvió desde el 14 para consolidar la zona, y también van un poco por libre. Entonces lo que están intentando ahora es precisamente unificar todo eso y hacer una acción táctica sobre el terreno más controlada, que eso es lo que yo creo que están haciendo con este tiempo que se han tomado ya de recuperación. Ucrania clama material, clama tanques, clama aviones, clama helicópteros, clama armamento ligero. Bueno, se les están enviando, se les ha prometido que se les enviarán tanques Leopard. Hoy conocemos que España va a enviar 6, bueno, no sé si son suficientes o no lo son. Pero Ucrania está un poco, no sé, haciendo la guerra del chatarrero, es decir, cojo de lo que me manda Francia, lo que me manda España, lo que me manda Estados Unidos, lo que los rusos abandonan, lo que les quito a los rusos, están ahí manteniéndose en el alambre, ¿no?
Más que en el alambre, está una de las dificultades de una guerra, en principio, que puede llevar hacia una situación de congelación, ¿no? Es mantener esa capacidad de combate. Entonces tú, independientemente de que los frentes estén consolidados más o menos, tienes que seguir alimentando. Por ejemplo, uno de los problemas es la munición. Sí. O sea, los países que indirecta y directamente están apoyando a Ucrania están teniendo problemas de fabricación de munición para poder suministrar a Ucrania. O sea, que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Occidente tampoco tenía alimentado Claro. esas necesidades en un conflicto tan directo y tan prolongado, ¿no? Pero vamos, empezaron con armas individuales, después pasaron a armas más sofisticadas, a sistemas de armas, ahora llegamos a los carros de combate. Claro, evidentemente habría que ir a misiles de largo alcance, porque claro, Ucrania tiene que actuar sobre los orígenes de fuego de la Federación Rusa. Entonces, si no tiene una capacidad de proyección, que los rusos sí la tienen, pues lo tienen muy complicado. Entonces, no es que jueguen en el alambre, juegan con la baza de que la situación es la que es, la sensibilidad en el Occidente, por emplear un término que englobe toda la comunidad internacional que ha reaccionado más o menos con mayor énfasis en apoyo de Ucrania, como víctima de esa invasión, no está siendo tan fluida, ¿no? Entonces, evidentemente, Ucrania depende de eso. Depende de eso, o sea, no tiene más capacidad. Quiero preguntarle una cosa que quizás suene muy mal la pregunta o muy absurda, pero ¿el ejército ruso tiene un problema de alcoholismo? Bueno, yo lo que sí se ha hablado, yo lo que he leído, además incluso en las novelas rusas lo puedes leer, es algo endémico, ¿no? Dentro de lo que es el carácter ruso, ¿no? El consumo de alcohol. ¿Cómo se llamaba la premio Nobel esta, que era ucraniana, esta, que ha sido premio Nobel hace poco? Tiene un libro, no me acuerdo del título ahora, que es un desarrollo simbólico de cómo se protegía la población rusa en épocas anteriores del comunismo en el alcohol. Era un refugio familiar, para poder hacer narrativas y tal. Y vivían siempre un poco con esa cronicidad de ese problema, ¿no? Evidentemente, todos los países y todas las sociedades avanzadas tienen problemas de dependencia de determinadas cosas, pero sí que este es consustancial un poco con ese asunto. Eso no quiere decir que las unidades de combate puedan recibir un impacto muy duro de eso, ¿no? O sea, quiero decir que al final son profesionales que ejercen su trabajo y me imagino que eso estará suficientemente controlado. Pero claro, es una posibilidad de análisis sobre lo que es la población en sí, sobre lo que es la historia del pueblo ruso. Pero yo no creo que sea tan importante ese matiz para el hecho del conflicto, ¿no? Para el análisis del conflicto. Usted sirvió en misiones de paz con el ejército español en la zona de la extinta Yugoslavia y estuvo al lado del ejército ucraniano. Sí. ¿Cómo son? Pues había, dentro de la división multinacional que tenía mando francés en Mostar, pues había un batallón ucraniano. Pues aquello, yo sinceramente estoy hablando año 97, 99, pues aquello era un espectáculo en algunos aspectos, ¿no? La forma de comportarse, de funcionar, ahí sí que se veía el tema del alcohol quizás con más intensidad que en otros destacamentos. Era aquello un poco, yo recuerdo cómo subían a los aviones, a los Tupolev en el aeropuerto, y según hacían el embarque, y nosotros éramos una unidad aerotransportable, que era el regimiento Príncipe, estaba encuadrado en la brigada aerotransportable, que ahora no se llama así, ahora se llama Brigada de Infantería Ligera. Sí. Pues en ese tipo de unidades sabemos lo que es el embarque aéreo y demás, y aquello metía miedo, o sea, metía miedo, dices, bueno, yo ahí no me subiría, ¿no? Simplemente por lo que veías. Pero bueno, era un batallón ucraniano de gente joven, aguerrida, ¿no? Un carácter así muy extrovertido, diferente al... Yo trabajé en el Estado Mayor de la brigada nuestra, siempre trabajé en el Departamento de Asuntos Civiles. Entonces tenía que coordinar muchas cosas de la parte militar y la parte civil. Y con la parte ucraniana siempre había alguna dificultad añadida, alguna sorpresa, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos cumplían su papel, ¿eh? Porque teníamos batallón marroquí, alemanes, italianos, franceses, españoles, había americanos, había de todo, y ucranianos. Pero quiero decir que esto siempre era una sorpresa. Cuando había que hacer algún operativo, yo recuerdo una vez una reunión en el cuartel general de la división
para coordinar la visita del Papa Juan Pablo II a Sarajevo, que bueno, había que montar una seguridad prácticamente en todo el Neretva hasta Sarajevo, y una de las áreas de responsabilidad del batallón ucraniano. Pues aquello era una preocupación grande para el mando, ¿no? Pero bueno, ellos cumplieron su papel, ¿no? Y se fueron haciendo, evidentemente, como ejército. Es una nación pues, nueva, producto de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto fue haciéndose el espíritu nacional de una forma muy, muy constante y con una gran intensidad, ¿no? Una intensidad de cohesión e integridad que a veces deseamos en los países, digamos, que tenemos una soberanía mucho más consolidada en el tiempo, sin embargo, la obviamos, ¿no? En este caso ellos tenían ese concepto muy arraigado y muy claro, ¿eh? Y después aprendían rápido, ¿eh? Aprendían rápido, eso sí que lo puedo constatar, que en cualquier reunión ellos tomaban nota y parecía que no, pero se enteraban bien de todo. Claro. Estos son anécdotas, ¿no? Esto no es un juicio sobre... No, pero tremendamente interesante. Dos cosas para finalizar. La primera, Putin tiene el botón nuclear. Sí. ¿Puede dar el paso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Aquí tengo anotado de ayer de un compañero mío, el general Jan Pampols, que es una persona, un analista extraordinario, y siempre cuando le hacen esta pregunta dice, esa es la clave. La escalada puede llegar a un momento dado a una tentación del uso de armas nucleares, por ejemplo, tácticas, para un golpe de efecto. Me parece muy difícil que se pueda dar esa situación, porque si hay algo claro yo creo que en la propia mentalidad de Putin y su núcleo duro, es que eso sería un recurso extremo en circunstancias extremas. Entonces, yo creo que ellos, siempre que puedan ver una salida que les pueda servir para seguir manteniendo el relato, no hemos podido porque esa demonización de Occidente, ¿no? Podéis seguir vendiendo eso, pues yo creo que se darían por satisfechos. Eso está ahí. Claro. Y la capacidad nuclear la tienen, y la posibilidad de usarla la tienen, y la formación y la capacidad de saber cuáles son los efectos y las contrapartidas la tienen. Y para finalizar, ¿esto se puede intuir cuándo puede llegar al final o de qué modo puede llegar al final? No sé, que Putin se pueda contentar con la parte del río con lo que es el Donbass, de decir, bueno, al menos me lleve esto. Es decir, a una persona como Putin, lógicamente yo no la conozco, pero es muy difícil mandarla para casa sin haber conseguido nada, ¿no? Sí, es complicado. El conflicto este de Ucrania, lo que sí ha demostrado es que el tablero geoestratégico en el mundo está muy revuelto, porque no hay que mirar solo a Ucrania. Yo, teniendo aquí la entrevista contigo... China mira para Taiwán, Corea del Norte mira para Corea del Sur... Claro, aquí hay muchas tensiones a nivel mundial, ¿no? Está el tema de Irán, que ha adquirido capacidad nuclear ya consolidada. Está Israel-Palestina, con los conflictos intensificando, Corea del Norte. Está después los conflictos estos invisibles, Yemen, Haití, Myanmar. O sea, está la situación... Alguien analizaba esto, que se estaba dando una guerra por delegación. O sea, que Occidente está actuando por delegación en Ucrania, ¿no? Sí. Y Putin está actuando con una posibilidad potencial de mantener un relato, que no le ha salido bien, está claro que no le ha salido bien, que necesita llegar a un nivel de conquista, por decirlo de alguna manera, que le facilite, por ejemplo, la capacidad de que sobre Crimea no pueda haber ninguna acción desde suelo ucraniano, para lo cual tiene que consolidar toda la franja sur, no solo el Donbass, sino la franja sur completa hasta las cercanías de Odessa. De hecho, ayer intensificaron los bombardeos en zonas que estaban tranquilas, y mantener el lazo hasta arriba con Bielorrusia allí, digamos, de parapeto claro. Yo creo que es difícil que se pueda dar otra situación que no sea que caer en una especie de conflicto congelado, como hay muchos en el mundo, ¿no? Zonas donde hay una permanente tensión, hay un belicismo que se da y que se puede mantener en el tiempo. Yo voy más por esa línea que por otra salida, digamos, de gran escalada a nivel de caos, ¿no? Pues, Salustiano García,
militar retirado, coronel retirado del Ejército Español, muchísimas gracias por aportarnos, en este caso, lo que es la visión profesional de lo que está ocurriendo a tantos kilómetros de distancia, a tantos miles de kilómetros de distancia, pero que nos afecta en la vida diaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a publicidad tan solo un momentito y a la vuelta pues vamos a continuar con este tema, pero ahora ya, bueno, pues en un debate, mesa de análisis y tertulia con 4 invitados que estarán con nosotros pues dentro de un momento. Hasta ahora mismo.